Cuando era niña, había cosas que veía, sentía, escuchaba, cosas que no tenían explicación. Y el día de hoy quiero contarles exactamente qué pasó con todo eso y qué significado tienen esas cosas hoy en día en mi vida. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Andrea la Mexicana. En este espacio hablamos de todo un poco, desde temas para el crecimiento personal hasta conversaciones con personas increíbles. Y aquí cada episodio es una oportunidad para aprender, reír y conectar. Si estás disfrutando de este contenido, puedes apoyarme a través de mi cuenta de PayPal @AndreaLaMexicana para que yo pueda seguir creando más contenido para ustedes, pero también pueden apoyarme comentando en los videos, viendo los videos, dándole like a este contenido y por supuesto suscribiéndote a este maravilloso canal. Chicos, bienvenidos. Hoy tenemos un tema sin duda, no sé si uno de mis favoritos, pero yo estaba muy emocionada para hablar con ustedes de este tema. Un tema que no es para todos, un tema que no es para cualquiera, pero me lo han pedido mucho, mucho. Y cuando digo mucho, ya varios años atrás me habían pedido este tema y aquí estoy el día de hoy con ustedes hablando de esto. Vamos a empezar. Entonces, como yo les dije, cuando yo era niña, había cosas que yo veía y sentía y cosas que no tenían explicación para mí. Imagínense una niña pequeña viendo cosas que ahorita les voy a decir que no se explicaba por qué o para qué estaban ahí esas cosas. Todo comienza cuando yo tenía... Híjole, es que les voy a decir algo, es una coincidencia que todas mis historias, casi todas mis historias de catarsis, de odiseas, pasaron cuando yo tenía entre 6 y 10 años de edad. Como que esa etapa de mi vida fue muy importante, muy interesante y muy fuerte también. Pero antes de contarles lo que sucedía, quiero ponerlos en contexto. Yo era una niña muy sensible, una niña que era un poco reservada, una niña que sabía que tenía que cruzar la pierna, que comer con la boca cerrada. No sé, venía de otra vida, yo creo esto. Pero tenía algo diferente. No lo sé, no lo sé. No sé explicarles tampoco qué, pero tenía algo diferente y mucha gente me decía esto. Y yo no entendía qué era lo que ellos me querían decir. Cuando yo estaba en la escuela primaria, yo estaría en tercer año, cuarto año de secundaria y nosotros teníamos una clase específica que se llamaba catecismo, como algo para acercarnos a hablar con Dios y nos hablaban de la Biblia. Recordemos que Andrea estudió en una escuela católica, porque mexicana, porque las costumbres y porque era muy natural. Y en esta escuela nos hablaban de la Biblia, nos hablaban de ciertas cosas, de las historias que nos hablaban y teníamos ciertas actividades, trabajábamos mucho, escuchábamos muchas canciones y música que hablaban de Dios, de la luz, de Jesús. Y yo recuerdo que en cada clase, yo lloraba. Lloraba, pero no lloraba de, ay, pobrecita de mí. No, yo lloraba de alegría, yo lloraba de gozo, de agradecimiento infinito por ese ser maravilloso, ese universo maravilloso. Yo lloraba por eso, porque sabía que ese ser de luz siempre estaba conmigo, porque me sentía abrazada por él y cada que escuchaba una lección, cada que escuchaba un pasaje, yo me sentía conmovida, me sentía plena. Y yo era una niña pequeña. Sí les quiero decir que mi madre y mi padre tenían la costumbre de llevarnos a la iglesia cada domingo. Para mí, ir a la iglesia cada domingo sí era un poco cansado, un poco aburrido como niña. Prefería estar afuera de la iglesia jugando con mis hermanas, pero era una regla que teníamos. Y mi madre siempre nos llevó a la iglesia hasta que yo tuve 14, 15 años. Siempre teníamos que ir. Pero después cada quien decidió si quería ir o no quería ir a la iglesia. Y bueno, cuando era pequeña sí iba a iglesia, pero
durante las clases siempre lloraba. Como que después, en sexto grado y quinto grado de primaria, mi profesora entendió que yo necesitaba mi espacio. Entonces yo me sentaba a escribir cosas. Necesito buscar esas hojas. Creo que las guardé, pero no las tengo aquí conmigo. Cuando vaya a México necesito checar porque yo escribía hojas tamaño oficio, grande, hoja grande. Escuchaba música clásica o escuchaba música de religión y me ponía a escribir y yo escribía sin parar. Como cuando empiezas a escribir para tu creatividad, para ayudar a tu mente y soltarte y escribir lo primero que se te viene a la cabeza. Pues yo en cuarto, quinto y sexto de primaria hacía eso. Nadie me pedía que yo lo hiciera. Yo me ponía a hacerlo y escribía y escribía y escribía y escribía. Escribía hojas enteras con mensajes, con palabras como de gracias por esto, gracias por aquello, te agradezco, es que tú, te amo, gracias. Yo con ese amor hermoso de pequeña ante este ser superior que a mí me contaban en la escuela que se llamaba Dios, que a mí me contaban en la escuela que era Jesús, que era el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le tenía un cariño enorme. Era como Jesús mi amigo. Recuerdo que en la iglesia cantábamos una canción que trataba de este ser y que era nuestro amigo y que siempre nos abrazaba y que estaba con nosotros. Pues así yo lo sentía. Pero esto es solo una pequeña historia para que ustedes se den cuenta de esa sensibilidad tal vez o algo diferente, la niña rara, entre comillas, que yo era, que soy. Y otra cosa que yo hacía, nadie me pedía hacer esto, pero yo lo hacía porque me nacía hacerlo. Recuerdo mucho que cuando era pequeña, igual unos 8, 9, 10 años de edad, yo tenía algunas cosas que yo hacía. Mi madre cuenta mucho esto y yo lo recuerdo perfectamente, no es que mi madre se lo inventara, pero yo recuerdo que muchas veces por las noches yo se los digo y me estoy transportando, me estoy yendo a ese lugar. En este momento estoy en ese lugar. Oh, se siente. Entonces, yo cuando estaba pequeña bajaba en las noches, hasta estoy sudando, bajaba en las noches a ver la luna llena, o la luna en ese momento, pero recuerdo mucho la luna llena. Escalofríos. Y bajaba yo con una imagen de la Virgen de Guadalupe o una imagen de la Virgen de la Luz. La luna estaba radiante. Yo bajaba así y tenía un rosario en mi mano también. Yo me hincaba en el pasto. Nadie me había enseñado esto. Yo lo hacía porque lo sentía así, me sentía como conectada con la luna de alguna manera. Yo me arrodillaba en el pasto, me sentaba como una pequeña. No había nadie, teníamos un jardín, era la casa de mi abuelita. Y escuchaba los grillos, ahorita los puedo escuchar, escuchaba los grillos y era lo único que me acompañaba en esas noches. La luna arriba y yo hablaba con alguien. Yo hablaba con alguien, con algo, hacia alguien, para alguien. Yo rezaba y yo agradecía. Y no sé cuánto tiempo yo me quedaba ahí, pero sí me quedaba minutos viendo a la luna, sintiendo como esa energía que venía de la luna. Y nada, regresaba a mi casa y como si nada yo. Justo para arriba se veía una ventana desde arriba de mi casa, de la casa de mi madre. Bajaba una ventana y mi madre me veía desde la cocina y fue cuando ella me dijo, hija, tú hacías esto. Y mi madre a veces lo menciona. Entonces este tipo de cosas son el tipo de cosas que Andrea hacía sin que nadie le dijera, tienes que hacer esto, te toca hacer esto. No, salían de mí. Tengo todo esto en esa etapa de mi vida y empezaron a pasar cosas extrañas, cosas que me empezaban a asustar como pequeña, como niña, que no entendía porque nadie me sabía explicar qué era eso. Hasta me da escalofríos hasta atrás de la cabeza. Yo tenía una habitación con una cama individual.
Mis hermanas dormían juntas. Después de tal vez los 8 años, yo empecé a tener mi habitación sola. Antes compartía con mis hermanas, pero después me moví a una habitación sola. En esa habitación sola, yo tenía una ventana como si estuviera acostada. Tenía una ventana rectangular a mi izquierda que daba al jardín donde yo hacía ese tipo de rituales o cosas que yo hacía. Tenía un closet más para la entrada y había un pequeño pasillo y al final estaba la puerta. Y la cama quedaba como en el centro. Entonces yo cada que me iba a dormir, primero, antes de que pasaran estas cosas que les voy a contar, ¿qué es lo primero que pasa? Cuando yo me acostaba a dormir, a veces tardaba, ¿no?, en dormirme, pero me quedaba viendo el techo. Y para mí yo pensaba que era muy normal esto, pero no, o no sé, ustedes díganme. Yo veía el techo y lo que veía era rostros. Empezaba a ver rostros, empezaba a ver figuras, las cosas en la pared empezaban a formarse, empezaban a hacer algo. No una pared normal, una pared plana, un techo plano. Empezaban a tomar forma. Y había caras. Algunas caras como tipo caricatura y otras caras tipo humanas, ¿sí? Que caras humanas que yo no conocía a estas personas, no sabía quién eran, tenían rasgos muy específicos y bueno, no me daban miedo, era muy divertido para mí ver eso, porque eran muy diferentes y no duraban todo el tiempo, a veces una que otra cara duraba más tiempo y siempre veía muchas cosas, no era solo una cosa, veía una, luego otra, luego otra, luego otra y así yo me iba durmiendo. Después de un tiempo, no luego, pero después de empezar a vivir eso, otra cosa que empecé a sentir y que fue cuando ya me daba mucho miedo, fue que yo dormía y empezaba a escuchar ruidos en la noche, pero ruidos extraños, ruidos específicos, les puedo decir, como si fueran pasos de una persona que tuviera o que estuviera usando zapatos de madera como esos zapatos que usan en Japón, diferentes, o en algunos países, en algunas regiones, usan zapatos de madera. Así se escuchaba, pero no era un zapato grande, era como si un niño estuviera corriendo, caminando, muy despacio, trotando, diferentes velocidades. Y lo peor, escuchar esto, ustedes solos en su habitación, con la luz apagada, y también escuchar que ese sonido viaja. No solamente se queda en un lugar, en una zona de tu habitación, ese sonido viaja. Yo lo escuchaba como si tuviera audífonos y como si pudiera escuchar el cambio, ¿no? El cambio en un oído y luego en el otro y luego más lejos, más cerca. Yo escuchaba esto y yo sentía, con los ojos cerrados, yo sentía que esta cosa estaba caminando alrededor. Iba alrededor de mi cama. ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Se los digo y empiezo a sentir cosas. Ahorita acabo de sentir un cambio de ruido de una oreja a otra, como si hubiera un algo así, de un oído a otro. ¡Wow! Ok. Entonces, yo sentía que este cambio, ahí viene otra vez, yo sentía que este cambio venía de un lado a otro y que la persona, el niño, para mí era un niño pequeño que corría, que caminaba con estos zapatos de madera, caminaba alrededor y se iba a la puerta y regresaba. Y yo, como niña pequeña, me moría de miedo. No sabía cómo reaccionar, no sabía qué hacer con mi vida. Solamente recuerdo que yo sudaba chorros de sudor y me quedaba en shock, temblando. Como en las películas cuando piensas que si sacas un pie, ¿no?, de tu cama, algo te va a pasar, así yo me sentía, porque yo sentía a esta cosa, a este ser alrededor de mi cama. Yo decía, santo Dios, ¿qué voy a hacer? Y no fue una noche, porque a veces dices, bueno, a veces dices, es una noche, fue una pesadilla. No, chicos, esto continuó pasando varias noches. ¿Y cómo le explicas esto a tus padres? Sobre todo, pues sí, esto no lo teníamos en la familia o que ellos supieran.
y para mí era algo muy diferente, muy nuevo, no sabía qué estaba pasando. Bueno, esto pasa muchas veces, muchas noches, y después, no es que la cosa se pusiera peor, pero después algo más empezó a suceder. Cuando empecé a bajar al jardín donde yo me sentaba en el pasto, veía la luna, rezaba, tenía el rosario, todo eso, empecé a ver sombras negras en el jardín, sombras que pasaban. Muchas sombras, ¿eh? No era como una o dos, eran 4 sombras, 3 sombras que pasaban corriendo, a veces despacio, a veces pasaban así como cuando ves algo que pasa a un lado de ti, pero yo las veía enfrente, lejos, en el jardín, en un jardín grande, veía las sombras que pasaban. Entonces me empezó a dar miedo bajar a ese jardín a hacer lo que yo estaba haciendo antes, sin miedo, yo sola, me empezó a entrar el miedo. Y fue cuando decidí que cada vez que entraba a la casa de mi abuela, a la casa de mi madre, a la casa de mis padres, donde vivíamos todos, todavía antes del divorcio, siempre llegábamos, estacionábamos el coche y cuando era de noche o nos tocaba bajar por algo, corríamos, mis hermanas y yo corríamos, pero yo también corría de la cochera, rápidamente corría, era un pasillo un poco largo. Teníamos que subir como unas escaleras de pavimento, así hasta arriba y cerrar la puerta, y nos asustábamos bastante. Después, un par de veces fui a dormir a la habitación de mis hermanas, porque a mí me daba miedo empezar a dormir sola, escuchar eso sola. Y yo no podía gritar, yo no podía decir nada. Sí podía moverme, pero me movía con muchísimo miedo. Me daba miedo gritar y que viniera a hacerme algo, esa cosa. Entonces no lo hacía. Con el tiempo fui cambiando la técnica para dormir, pero hubo varias veces que yo me iba a dormir al cuarto de mis hermanas y hubo una vez que no solo yo vi algo, mi hermana Moni también lo vio. Las dos pequeñas estábamos durmiendo en el cuarto las 3. Miranda creo que no vio nada, pero Moni sí. Moni y yo estábamos viendo lo mismo, pero Moni estaba en una cama, yo estaba en otra y Miranda en otra. Y yo no sabía que Moni estaba pasando por lo mismo, pero ambas estábamos viendo lo que vimos. Ambas vimos las sombras negras. Así como yo escuché que había algo que caminaba alrededor de mi cama, así yo vi la sombra negra. Moni y yo vimos lo mismo y todavía hoy en día describimos esta situación y la describimos igual, como si hubiéramos visto esto en una película, al mismo tiempo y la misma película. Las mismas formas, figuras, tamaños, casi colores y sabores. Lo que vimos un par de noches o esa noche en específico fue, primero yo sentí algo, no podía dormir, abro los ojos, todavía lo puedo recrear en mi mente. Está la puerta a mi izquierda, yo estoy durmiendo en medio y veo una figura oscura en la puerta. La puerta está abierta, nunca dormíamos con la puerta cerrada. Y yo al principio pensé, es mi madre que se está asomando para ver cómo están sus hijas y sus hijas están dormidas. Cierro los ojos, vuelvo a dormir y otra vez la sensación de que no puedo dormir. Abro los ojos, volteo a ver el marco de la puerta y ahí está. Misma posición, no se ha movido, sigue la misma sombra negra. O sea, imagínense, si ahorita se los estoy contando y a lo mejor muchos de ustedes empiezan a sentir cosita, imagínense una niña o niñas pequeñas de 7, 8 años, 6 años de edad. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Pero eso no fue todo, ahí no termina la historia. Esa sombra que estaba ahí lentamente empezó a moverse hacia adentro de la habitación. Imagínense el miedo. Yo creo que yo me hice pipí, no me acuerdo, pero imagínense el miedo. No sabes qué es. Y lo único que sientes es el miedo. Entonces tu primer instinto es decir, esto es malo, esto es negativo, esto viene a dañarme. Si me muevo puede hacerme daño, si grito puede hacerme daño, nunca sabes. Entonces Moni y yo vimos. Yo no sabía para esto, Moni tampoco sabía que yo estaba viendo esto al mismo tiempo y que las dos estábamos en ese viaje traumático. No lo sabíamos hasta días después, incluso creo que años después, lo supimos. La sombra se mueve más adentro y era como
¿Saben? En las películas muestran los fantasmas como una cosa que se mueve así, como que no tiene piernas, pero está como flotando. Algo así se veía, pero negro, negro completamente, como un fantasma negro, para que me entiendan, como una bolsa negra grande, ¿sí? No sé cómo explicarles, pero tenía forma, tenía algo. Y este podcast va para largo. Cuando la sombra entra, entra despacio y en un momento se empieza a mover más rápido. Como yo les conté que los zapatitos del niño cuando yo dormía sola caminaban primero despacio y luego muy rápido y luego venían e iban, pues así, la sombra a veces estaba caminando velocidad lenta y a veces se ponía a correr de un lado al otro, de un lado al otro, pero era una sombra grande, no era una sombra ahora de un niño. Y en esa ocasión no escuchaba nada, no había ruido, había un silencio seco, un silencio, en el que veías la sombra moverse, moverse, moverse y a veces venía al lado de ti. No al lado de ti así como al lado, pero venía a las orillas de la cama. No se subía, no saltaba, no se iba al techo, no. Nada más se movía en líneas rectas, en líneas rectas, en líneas rectas. Yo no sé hasta qué momento yo logré dormir o Moni logró dormir. Esto nos pasó varias veces y yo lo único que recuerdo es que yo me cubría la cabeza con la sábana, con la colcha, con todo lo que yo pudiera y yo me quedaba abajo, abajo. Imagínense sudando, una niña pequeña, temblando de miedo, no sabiendo qué era, si me iba a morir ese día, si me iba a hacer algo, si mis hermanas estaban bien. Yo no sabía nada. Yo sabía que no era una persona. Yo sabía que era algo de otra dimensión. Yo sabía que venía de otro lugar esa cosa. Porque yo ya había visto esas sombras en el jardín allá abajo. Pero esa vez o esas veces fue cuando las tuve más de cerca. Fue algo que no les puedo describir, un sentimiento que no les puedo describir siendo pequeña. ¡Oh, qué duro, qué difícil! Cuando esto pasa, mi hermana y yo entramos en crisis. No sabemos qué pasaba, no entendíamos nada. Pues mi madre nos creyó de alguna manera, ella buscó ayuda. Y gracias a que ella estaba tomando en ese entonces unos cursos y una certificación, me parece, sobre las emociones y tanatología y todo esto, ella pide ayuda a una persona, a varias personas, pide ayuda y efectivamente esta persona nos dice, sabes que sí, Andrea tiene una sensibilidad diferente, porque esta persona se dedicaba a ciertas cosas. Y mi madre compra cosas de San Miguel Arcángel, una cosa para mí, una cosa para Moni, una cosa para la habitación, y empezamos a aprender ciertas oraciones para que nos ayude San Miguel Arcángel, que era el soldado que puede contra todos los males. Y le empezamos a rezar a este ángel para que San Miguel Arcángel nos proteja y nos cuide de todo mal, de esas cosas que estaban ahí. Y empezamos a rezar y rezábamos cada noche antes de dormir. Realmente que parecía una película de terror. Cada noche antes de dormir rezábamos. Rezábamos una oración específica y teníamos a San Miguel de Arcángel cerca de nosotras para que nos cuidara. Esto ayudó, pero no del todo. Yo todavía seguía escuchando estos pasos, yo todavía seguía viendo estas caras, que estas caras para mí que yo veía en el techo no era algo malo, era algo divertido que yo podía ver porque eran muy graciosas, pero las sombras, el ruido, los zapatitos, este tipo de cosas eran terribles, terribles. Y yo empezaba a tener una inseguridad estando sola porque yo no sabía qué podía aparecerse, qué podía ver, qué podía ser lo siguiente que iba a venir. Si ya estaba viendo todas estas cosas, ¿qué más? ¿Qué más? Entonces mi madre consigue a otra persona que según esto iba a ayudarme. Esta persona se llama René May. A la fecha todavía vive este hombre. René May, para mí cuando estaba pequeña no entendía quién era, pero lo que me habían dicho era que era un hombre que con los ojos cerrados podía ayudarte, podía curarte, podía leer tu mente casi casi y ayudarte a que eso que tú querías, si era posible, si era para ti, te iba a llegar. Entonces yo tenía mucha fe, yo se los juro que estaba súper emocionada porque dije, finalmente, quiero que alguien me escuche, que alguien me sepa decir qué es esto porque yo no entiendo nada. Fuimos a este lugar, mi hermana Moni y yo fuimos
Y fueron, no les miento, tal vez unos 15 segundos, máximo 15 segundos, que yo estuve con este hombre. No hablé, no dije nada. Él tenía como una chamarra con gorra y solamente tenía los ojos cerrados. Y lo único que hacía era como saber que tú estabas ahí, o te ponía la mano sobre la frente y 15 segundos, 10 segundos, máximo 15 segundos, y ya, tú tenías que pedirle lo que querías en ese momento. Entonces yo rápidamente le dije, por favor, fue muy rápido, por favor, todavía recuerdo, por favor, quítame esto que tengo porque yo no entiendo qué es y me da muchísimo miedo. Por favor, si quieren, vuélvanmelo a dar, pero después de que cumpla 15 años y que yo decida si quiero esto o no. Así, salgo de ahí, primera noche, yo durmiendo sola, no pasa nada. No escucho nada, no veo nada. Mi hermana Moni tampoco ve las sombras, ya no estaba nada de eso ahí. Muchos de ustedes podrán decir varias cosas, tener teorías, pensar que todo está en la mente, pensar que, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero solo cuando vives esto, sabes. Y bueno, pasan los años, tal vez 2 años más, y empiezo a descubrir algo que nadie me enseñó, que no lo vi en la televisión, que nadie nunca me había hablado de esto. Pero me doy cuenta un día, mis hermanas y yo estábamos jugando al spa, a dar masajes, y teníamos nuestros champucitos, agua caliente, y le dábamos masajes a mis padres o a veces a mis primos, y teníamos como nuestro super spa. En el spa, a mí me tocaba a veces pues dar el masaje. Entonces, digamos, teníamos a mi tía o a mi prima que se acostaba de espaldas y yo le daba el masaje. Por alguna razón, no lo sé, es como si mi cuerpo ya hubiera tenido este chip de decir, esto es lo que tienes que hacer. Entonces yo empezaba, antes de dar el masaje, cuando la persona ya se estaba relajando sobre la cama, yo cerraba los ojos y veía hacia arriba. Así como cuando estaba en el jardín hablando con la luna, yo cerraba los ojos y veía hacia arriba. Y yo rezaba el Padre Nuestro, rezaba un par de cosas, rezaba y yo decía, por favor, oh Dios mío santo, yo decía, por favor, Dios, fuerza maravillosa que amo con todo mi ser, por favor ayúdame para que mis manos puedan ayudar a lo que esta persona necesita. Una cosa así. Entonces yo frotaba mis manos y fue muy interesante, porque las primeras veces que hice esto empecé a sentir cosas en mis manos. Yo no estaba tocando la piel directamente de estas personas, yo estaba pasando mi mano arriba, por encima de las personas. Y yo empecé a sentir algo muy interesante que nunca le dije a nadie al principio. Yo empecé a sentir que había textura, como si el aire o el espacio entre la piel de la otra persona tuviera textura. No era solamente la nada que estaba tocando, había algo que yo estaba tocando. Y yo empezaba a concentrarme en ese algo que sentía y empezaba a sentir como topes, como cuando vas por la calle manejando, empezaba a sentir topes. Empezaba a sentir algo que no me dejaba realmente pasar mi mano por el aire, entre comillas. Yo sentía algo que obstruía mi paso de la mano. Entonces yo, sin que nadie me enseñara, yo no vi un tutorial de YouTube ni nada, eso no existía realmente o no era algo muy común, no tenía ni celular. Yo pasaba la mano así, sentía ese borde, esa bola, y yo trataba de sentir lo que era esa bola, esa bola, esa bola. Y movía como la energía, no les puedo decir. Incluso ahorita que lo hice, así para enseñarles, empiezo a sentir una presión en medio de mi frente, aquí. Y era lo que yo sentía cuando estaba pequeña, cuando usaba mis manos. Y yo tenía la certeza, la idea de que si a alguien le dolía algo, si alguien necesitaba ayuda, yo podía ayudar con mis manos. Yo nunca había visto una persona que ayudara con las manos. Yo nunca había visto esto ni en la religión, ni en un video, nada. Para mí era algo tan natural como cuando me hincaba ante la luna, como cuando escribía en la escuela horas y horas, hojas y hojas para agradecerle a ese ser superior, lleno de luz, lleno de amor. Eso era lo que yo hacía y para mí era muy, muy natural.
Cuando fui con René May, con esta persona que me quita entre comillas esto de las sombras, empecé a experimentar esto de la energía con las manos y todo y me empezó a encantar todo esto. Los cuarzos, las piedras, cosas que tienen que ver con la energía. Me empezó a fascinar hablar de esto, leer sobre esto y entrar en este mundo mío y del universo también. Pues bueno, así pasé muchos años con este tipo de cosas y luego por eso yo creo que me hice la rara de la escuela, la que estaba un poco más de observadora. Ya observaba antes, pero cuando esto empieza a pasar yo empiezo a observar más, empiezo a entregarme más, empiezo a sentir más y así así me fui. Pero bueno, poco después empiezo a pues descubrirme quién era yo, la adolescencia, todo esto empieza a pasar y empiezo a sentir otro tipo de cosas. Llegan mis 15 años, así tal cual como en una película de Disney o de una película. Llegan mis 15 años y dije, chin, me empezó a dar un poco de miedo. Dije, chin, otra vez voy a ver estas sombras, no manches. Y me dio piel de gallina. Eh, Tengo 15 años y nada, todavía estábamos bien, todavía no veía sombras, todo súper bien. Después empecé a sentir un poco más la sensibilidad, pero de otra manera. Yo viajo a Canadá por primera vez, todo bien, no hay nada, todo está chill, todo bien, todo bien, todo bien. Me empiezo a olvidar un poco de estas cosas que yo hacía con mis manos y me empiezo a enfocar en otras cosas, empiezo a olvidar esta conexión. Regreso a Canadá, ya después de varios años regreso a Canadá y yo digo, necesito conectar con eso otra vez. Y empiezan a pasar una serie de cosas, muchas cosas que me dan escalofrío, pero escalofrío rico. No, empiezo a tener cierto tipo de cosas y empiezo a tener este diario que tengo aquí en mis manos. Este diario lo tengo desde el 2022, desde junio 6 del 2022. Y la primera palabra que dice aquí, que tengo aquí escrita, dice mi despertar. Lo primero que escribo aquí, lo primero que dibujo aquí, son cosas que yo empecé a ver. Volví a empezar a ver caras, rostros, cosas de la nada. No que me asustaban, pero esos rostros que yo veía en el techo los empecé a ver otra vez. No los mismos rostros, pero rostros, caras que no conocía, cosas específicas. Empiezo a ver luces, como destellos de luz, pero no les puedo explicar, es como una cosa amarilla alrededor, diferentes formas, una cosa amarilla alrededor, luego como algo azul, como un aro azul, y después a veces estos aros, estos círculos tenían algo intenso rojo adentro, como si fuera un sol caliente adentro. Empiezo a ver este tipo de cosas, yo aquí en Canadá, empiezo a notar señales, números, cosas que se repetían, patrones, y empiezo a ver como si yo tuviera una capa de luz alrededor de mis manos. Van a decir, ay, estabas fumando marihuana porque vives ahora en Canadá. No, 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 para nada, para nada, para nada, para nada. Esto sale, esto sale. Y yo, al venirme a Canadá, vengo con un objeto muy especial para mí que tengo aquí en mis manos, que es el collar. El collar que era de mi abuelita, la mamá de mi mamá, mi abuelita Guilla. Yo tenía y tengo todavía este collar colgado y lo tenía colgado en mi estudio donde vivía antes. Pero una noche, escalofrío, una noche resulta que empiezo a sentir algo, empiezo a sentir raro y yo volteo a ver este collar y veo una luz alrededor del collar, de este círculo que vemos aquí, y lo tengo dibujado aquí en la libreta porque empiezo a sentir que vuelvo a conectar con esto. Empiezo a sentir que estas cosas vuelven a mí poco a poco y que yo quería documentar todo esto que iba viviendo para aprender. Empiezo a ver que ciertos colores para mí significan ciertas cosas y cuando estos colores estaban repitiendo era porque algo específico iba a pasar. Empiezo a ver que mis sueños empiezan a tomar forma y es cuando decido escribir todos mis sueños en este diario y en otra libreta que tengo de sueños. Empiezo a analizar mis sueños, empiezo a ver que cosas de mis sueños muchas veces se hacían realidad y que estaban tomando forma o que me estaban avisando de ciertas cosas.
Hay muchas cosas que yo tengo aquí en este diario que vuelvo a leer. Intento leer esto cada 2 o 3 veces al año. Vengo a ver esto, vuelvo a leerlo y digo, chin, esto sucedió así y así asado. Este diario lo tengo desde 2022. Hay cosas que vuelvo a leer y digo, esto sucedió en 2024 y estaba aquí escrito. Muchas cosas así que no sé si ustedes van a creer en esto. Sé que van a tener muchas opiniones, pero para mí esta es mi verdad, ¿no? Y me encanta tener este diario, me encanta conectar con esto. Después conecté con una persona que no voy a mencionar por cuestiones, pero conecté con una persona que me empezó a decir, tuve una terapia con ella y me dijo, sí. Le pregunté, oye, ¿qué significa todo esto? Estoy viendo otra vez esto y esto. Me dijo, sí, efectivamente, tú les pediste o pediste que hasta los 15 años esto pues lo tuvieras como guardado en una caja. Y ya me dijo, vieron que tu ser no está preparado para recibir todo así, como cuando era pequeña que recibí casi todo así. Toma, voilà, ¿no? Este es el mundo. Entonces ella me dijo, ellos o eso te va a mostrar las cosas poco a poco. Y efectivamente, poco a poco iba viendo, descubriendo, sintiendo, reconociendo diferentes cosas. Y todavía el camino continúa, todavía estoy descubriendo esas cosas, todavía hay días que me siento muy segura en esto y hay días que siento ese escalofrío que digo, no sé, sí sé, pero no sé o no quiero saber qué es lo que está más allá. No es invocar nada, es simplemente estar abierta a escuchar lo que está pasando aquí al mismo tiempo que tú y yo estamos hablando. Es el observar, el sentir, el poder abrir eso que está ahí. Y una cosa muy peculiar que yo lo comenté en un video, pero no lo dije verdaderamente, es que yo en mi frente tengo una marca de nacimiento que tengo desde pequeña. Cuando yo nací, esa marca se veía clarita, podían verla. Es una marca de nacimiento que yo tengo aquí en la frente, que parece como un fuego, como una cosa aquí. Y ahora que se los he dicho, seguramente van a estar notando más esto en los videos. Cuando empiezo a sentir cosas, cuando empiezo a ver cosas, esta cosa que tengo aquí roja se pone más intensa, se pone más roja esta marca y es muy curioso. Es una cosa que no les puedo describir. Yo aquí en mi diario tengo mi progreso, tengo lo que he sentido, tengo lo que he vivido, las figuras que he visto. Otra cosa que les puedo compartir es que hay veces que yo estoy de la nada observando, por ejemplo, ahora estoy observando la cámara y de la nada me transporto en un segundo que se siente que dura 10 segundos. En un segundo yo veo como si yo estuviera en otro cuerpo, en otra vida, como viendo desde el lente de una cámara, como si fuera una película, viendo otro escenario completamente diferente, otro lugar completamente diferente. No soy yo, Andrea, soy otra cosa, soy otra persona, soy algo más. Y muchas veces, antes de dormir, he tenido ocasiones en las que escucho palabras antes de dormir, palabras como a veces en inglés, a veces en español, a veces palabras que no entiendo. Una que les puedo decir es como protect, o protege, o abraza, o energía. Empiezo a escuchar estas cosas. No es una voz mía, es una voz que nunca he escuchado, es una voz random, aleatoria, y también sigo sintiendo cosas muy diferentes, sigo viviendo esta parte y una cosa muy bonita que he experimentado es el ver el aura de las personas. No siempre, como que siento que algunas personas no se dejan ver tanto así o no se permiten todavía, pero una persona aleatoria en la calle, una compañera en clase, ciertas personas que veo, a veces puedo verles el aura, no les digo nada, obviamente, oye, tu aura es de color morado, ¿significa esto o aquello? No. Yo tomo mi diario, lo abro, dibujo ese ser que veo, como si fueran los fantasmas negros que veía antes, pero dibujo ese ser de ese color.
Y muchas veces he visto gente que tiene morado solamente, gente que tiene como verde y amarillo, otras que tienen azul muy intenso. Y yo también he empezado a intentar a ver ese tipo de aura. Es una cosa inexplicable. Creo que me abrí mucho aquí con ustedes, me explayé, expliqué muchísimo lo que es lo que vivo. Estoy poco a poco en este proceso y yo sé que es un proceso de luz y está aquí para algo y por algo. Y estoy descubriendo ese camino. Algo que me encanta, me fascina de esto es que cuando yo veo el cielo, no veo el cielo. No veo las típicas nubes, no veo el típico azul. Yo veo como si fueran pelotitas de ping pong que se mueven muy rápidamente. Pero millones, no les puedo explicar, millones y millones y millones de pelotitas así moviéndose. A veces también lo veo en el espacio normal, por ejemplo, viendo la cámara, a veces veo cosas también, pero sobre todo en el cielo, cuando me pongo a ver el cielo, veo estas cosas que son cosas que se mueven, que me dan una emoción tremenda, hermosamente hermosa, que me hace querer llorar de felicidad, de agradecimiento. Yo estoy muy feliz con este camino. No ha sido fácil porque nadie te enseña o nadie me enseñó qué es esto, qué es lo que significa, pero estoy intentando aprender junto con esto, con estos pasos, con estas cosas que se entregan. Yo estoy muy, muy, muy agradecida con el universo por donde estoy ahora, por lo que tuve que pasar, y agradezco tanto a las personas que me han ayudado en este camino, en este desarrollo. Es otra parte de Andrea la Mexicana que no muchos conocen, es otra parte que yo tengo y que abrazo, que abrazo. La chica rara, la ñoña, aquí está. Chicos, muchísimas gracias por escuchar este podcast, por escuchar mi sensibilidad, mis señales, mis anécdotas. Espero que les haya gustado este episodio. De verdad, desde el corazón se los comparto a todas las personas que estaban ahí curioseando, que tenían esta curiosidad. Pues aquí está, aquí lo tienen. Y probablemente en el futuro hablemos más sobre este tema con algunas otras personas también. Chicos, muchas gracias por escuchar el podcast de Andrea la Mexicana y nos vemos la próxima semana con otro tema diferente, pero disfruten mucho a su familia, su luz interior y espero que todos ustedes conecten con ustedes mismos. Chicos, una vez más su mexicana, hablo con ustedes y nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.